¿Qué tal? Bueno, consultarte si este resultado pasó un poco por el rendimiento, digamos, del equipo hoy, que no fue igual a los partidos anteriores donde supo ganar en este escenario, que no pudo llevarse hoy la victoria. Totalmente, ¿verdad? Me parece que hoy no fue un buen partido nuestro en general. Empezamos bien, de hecho empezamos bien el partido. Los primeros 10 minutos creo que estábamos bien, tuvimos nuestras ocasiones de marcar. Empezamos a presionar, luego fuimos para atrás, perdimos el balón. Mérito también de Guaraní, que supo manejar ese momento, y después nos ocurre ese accidente también, ¿verdad? Entonces, reponernos de esto duele, sí, y debe doler porque es lo que sentimos nosotros, lo que estamos ahí adentro, y mejorar ya a partir de mañana, prepararnos nuevamente porque vienen partidos seguidos y no tenemos tiempo ni siquiera de sentirlo mucho, ¿verdad? Hoy sí, pero mañana ya tenemos que renovarnos para poder enfrentar lo que viene. Profe, Alaila Zanabria para Radio 1 de Marzo. Dos consultas. Rodi Ferreira no estuvo desde el vamos, pero sí estuvo ya para el segundo tiempo, y también lo de Brian Ayala, del por qué no estuvo desde el vamos, teniendo en cuenta que ambos jugadores estuvieron en su equipo en los partidos pasados donde salieron victoriosos. Los dos sufrieron traumatismo y lesiones en el partido anterior. Recién se incorporaron al grupo, creo que el jueves a la tarde, entonces esa es la razón. Ellos no estuvieron los primeros días, estaban resentidos, inclusive hasta el último minuto los esperamos, y por eso que no iniciaron el partido. Profe, por acá, para la FM Azul y Oro. Profe, se perdió un partido con un gol increíble, un error que les puede ocurrir a cualquiera. Lastimosamente le ocurrió a Alfredo Aguilar. ¿Cómo se analiza, por ejemplo, una jugada puntual así, un arquero de tanta experiencia como Alfredo Aguilar? Y también a la vez preguntarte si ya empezaste a reservar a los jugadores a raíz de los tantos compromisos que vienen en camino. Empiezo por la última. Reservar no. Repito, tuvimos algunos problemas con algunos jugadores sentidos, entre ellos Santander, ¿verdad? Que ustedes verán que hoy no estuvo entre los 23. Y bueno, no podemos hacer nada ahí. Pero la primera pregunta no. Lo del arquero. Sí, no. Es difícil analizar. Le pasa a Alfredo, le pasa a los mejores del mundo. Hemos visto en Champions, en Mundiales, en todo lugar, ¿verdad? Pasa. Y uno tiene que asumirla como equipo, ¿verdad? Somos todos responsables en ese momento. En las buenas y en las malas, como se dice, y levantar todos juntos, no hay otra. Profesor Germán Tiller para Fútbol a lo Grande de Radio Monumental. Su idea va a seguir siendo, o por lo menos a partir de ahora, o al menos en este partido usted, colocó a un solo delantero, un solo 9 de área. ¿Planea seguir de esa manera, jugando con ese sistema, con ese dibujo táctico de un solo delantero? Y la otra consulta, lo de Brizuela como lateral derecho, ¿era como una especie de contratáctica a lo que proponía Guaraní, o por dónde pasó? Porque esa decisión, porque justamente usted lo introdujo en el segundo tiempo a alguien considerado lateral de oficio como Rodi Ferreira en su lugar. Bueno, lo de colocar un centro delantero de oficio, sí. Pero si bien desde el primer tiempo nosotros jugamos un 4-4-2, Julio jugó a la izquierda y Elvio jugó de segundo delantero, ¿verdad? Por la movilidad que tiene Elvio, por la facilidad que tiene en velocidad de decidir también, ¿verdad? Entonces hoy empezamos en un 4-4-2. Y la consulta anterior sobre lo que pasó con Rodi responde la decisión de que entre Brizuela, ¿verdad? Tratar de asegurar un poco la zona. Y repito, le dimos el tiempo que teníamos que darle a Rodi, porque la semana fue muy dura para él por la lesión, y era sostener un poquito más el partido, ¿verdad? Ya con la necesidad de atacar recurrimos nuevamente a Rodi, que lo hizo bastante bien, ¿verdad? Por suerte, no resintió nada, y bueno, lastimosamente el gol nos perjudicó demasiado, no solamente en el resultado, sino también en lo anímico y en el apresuramiento también para jugar. Buenas noches, profe. Bruno Flor para Canal 9. ¿Cree usted que su equipo se mereció algo más en la noche de hoy? Y con respecto al ingreso de Marcelo Pérez,
¿qué indicación fue la que le dio, siendo que el tiempo, la mayor parte del tiempo dentro del terreno de juego se lo vio un poco retrasado? No, creo que fue el más adelantado inclusive, solamente que era un poquito apoyar en el juego en sí y tratar de ganar de velocidad, que es la característica de Marcelo. Me parece que él hizo un buen trabajo, pero estaba muy marcado por varios hombres de Guaraní. No lo dejaron prácticamente girar, entonces tuvo que buscar sus opciones por los costados también en momentos, buscar mucho movimiento. Él hizo bastante bien, pero perdimos ya juego, ya nos apresuramos, ya empezamos a lanzar muy rápido, no jugamos, no circulamos, y al final terminamos defendiendo muchas transiciones, muchos contragolpes de Guaraní. Profe, buen amigo, ¿cómo están? Por acá, Ilan Levin para Bunker Studios de la Argentina. Mi consulta va por el lado del plano internacional. Un grupo complicado le tocó con Gremio, con Godoy Cruz, equipos aguerridos, que de visitantes son difíciles. ¿Cómo se ven para la Copa, para el torneo internacional, para la Copa Sudamericana? ¿Y qué papel creen que pueden llegar a tener dentro del plano internacional? Bueno, creería que estamos en modo preparación para eso. El equipo sabe jugar partidos de Copa, ya lo demostró aquí clasificando, ¿verdad? Con un difícil rival también como Ameliano. Y ese partido fue muy diferente a lo que venimos jugando. Entonces, en modo Copa, yo creo que los muchachos se activan diferente. Sabemos que es un grupo bastante complicado, con Godoy Cruz, con Gremio, con Grau. Entonces, es ir paso a paso. Esto no lo podemos apresurar. Tenemos que pensar muy bien qué vamos a hacer el próximo partido que tenemos con Ameliano primero, que es el día sábado, y después pensar ya en lo que va a ser el inicio de la fase de grupo con Gremio aquí de local. Gracias por Gustavo Molas.